pedimos que al abrir tu palabra esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos instruya. Especialmente te ruego que bendigas a aquellas personas para quienes este mensaje va a presentar algo nuevo. Te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo suavice sus corazones para que puedan recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Quedaron ayer varias preguntas pendientes, así que voy a contestar cada noche una que otra pregunta para que nadie se quede sin contestar su pregunta. Esta noche voy a contestar 3 y lo vamos a hacer rapidito porque tenemos mucho que estudiar esta noche. La primera pregunta es: Jesús viene y todo ojo le verá. Pregunta: ¿Jesús como humano puede aparecer al mismo tiempo en todo el mundo cuando Él venga? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Dice, viene con las nubes y todo ojo le verá. Ahora, ¿cómo va a ser eso en todo el globo simultáneamente? No sé. Pero acepto por fe que la Biblia dice que esa es la forma que va a ser. Y así vamos a saber que es el verdadero Cristo. Que la Biblia dice que va a haber un falso Cristo, uno que se hace pasar por Cristo, que va a caminar en diferentes sitios de la tierra y va a engañar a la mayoría de los seres humanos. Van a pensar que Él es el Cristo, va a hacer milagros, va a hablar muchas de las cosas bonitas que hablaba Jesús, pero nosotros sabemos que no va a ser Jesús, porque el Señor Jesucristo nos advirtió que si decían que estaba en el desierto, no salgan. Si está en secreto, no vayan. Dice, porque como el relámpago refulge del occidente hacia el oriente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor Jesucristo, cuando regrese a la tierra, no va a tocar la tierra. La Biblia no dice que Él va a venir hasta acá, sino que nosotros seremos arrebatados en las nubes a recibirlo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que si alguien se hace pasar por Cristo y está aquí en la tierra, pueden saber seguro que no es Cristo, sino que es el anticristo. Esta pregunta apareció 2 veces. Los 144,000 son literales o simbólicos. Bueno, es un grupo real. Los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Es la generación de los vivos. Los mismos de los cuales habló el apóstol San Pablo cuando dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, para recibir al Señor en el aire. Los 144,000 son los que van a estar vivos. Ahora, si el número es literal o simbólico, creo que hay varias razones por las cuales el número es simbólico. Algunas personas discrepan en eso. Yo creo que hay muchas razones bíblicas por las cuales es un número simbólico. Lo importante es que, como dijo Elena White, luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar en ese grupo. Así que lo importante es tener el carácter que ellos poseen y luchar para estar en ese grupo selecto cuando el Señor Jesucristo venga. En la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Eso fue literal o figurativo? Bueno, en realidad es una expresión figurativa. Significa que cada día tenía comunión espiritual con Dios. Tal vez podría leer un texto que usa una expresión semejante, el libro de Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En realidad en el hebreo dice: y caminar humildemente con tu Dios. Así que en realidad caminar con Dios significa
espiritualmente estar en armonía con Él todos los días, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia y a través de la testificación. Saben que nosotros podemos ver a Jesús reflejado en los rostros de cada persona, de los que realmente son hijos e hijas de Jesús. Porque Jesús dijo, en cuanto lo hicisteis a mí, uno de mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y dijo también, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Pero al perseguir a la iglesia estaba persiguiendo ¿a quién? Estaba persiguiendo a Jesús. Así que el caminar con Dios es algo espiritual, significa tener comunión con Él a través de la oración, a través del estudio de su palabra y a través de la testificación, es decir, dando testimonio a otros en cuanto a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estas son las 3 preguntas que vamos a responder esta noche y ya cada una de las noches que quedan, que son lunes, martes y miércoles, vamos a procurar contestar el resto de las preguntas que tenemos. Ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1. Creo que fue fácil conseguirlo, ¿verdad? El primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia. Yo he sido pastor ahora por algo más de 30 años. Y en los 30 años que llevo como pastor de la iglesia adventista, siempre he tenido 2 preguntas en cuanto al relato de Génesis que me han atormentado. Tal vez esa es una palabra un poco fuerte, pero 2 preguntas que yo no había podido contestar durante todo mi ministerio. Esas 2 preguntas son las siguientes. Número 1. Si el sábado es tan importante como creen los adventistas, ¿creemos que es importante el sábado? Sí. Si el sábado es tan importante como creen los adventistas, ¿por qué razón no le dio Dios a Adán y Eva en Génesis un mandato directo de que guardaran el sábado? En ninguna parte de Génesis encontramos que dice Dios a Adán y Eva guarden el sábado. Sencillamente dice que Dios reposó el 7º día. No dice que Adán y Eva reposaron el 7º día, dice que Dios reposó. Qué lindo hubiera sido que Dios hubiese puesto ahí en Génesis 2, y Dios reposó y le dijo a Adán y Eva que reposaran también. Nos hubiera ahorrado muchos problemas a nosotros, los adventistas. Porque una cosa que la gente dice es, el sábado empezó en Éxodo, con Israel en el monte Sinaí. Esa es la primera pregunta. Si el sábado es tan importante, ¿por qué razón es que no hay un mandato directo en Génesis de parte de Dios de que Adán y Eva guardaran el sábado? La segunda pregunta, vamos a encontrar en nuestro estudio, está relacionada. La segunda pregunta es esta. Cada día de la creación, nos dice el relato de Génesis 1, tuvo tarde y mañana, con una excepción. Si leen el relato de la creación, van a descubrir que no dice la Biblia que fue la tarde y la mañana del día 7º. Cada día tuvo tarde y mañana. Tarde y mañana primer día, tarde y mañana segundo día, tarde y mañana tercer día, tarde y mañana cuarto día, tarde y mañana quinto día, tarde y mañana sexto día. Pero cuando llegamos al 7º día, no dice hubo la tarde y la mañana del 7º día. Durante mucho tiempo yo me preguntaba, ¿por qué será? Y una que otra vez se me ocurría pensar, bueno, tal vez a Moisés se le olvidó escribir. Pero entonces me decía, no, eso no puede ser una buena razón.
Porque lo que Dios quería que estuviera en la Biblia está allí. Si Dios no le pidió a Moisés que incluyera eso en el relato, tiene que haber una razón especial. Y durante años luché buscando una respuesta a estas dos preguntas. Ahora, concerniente a la primera pregunta, yo sé que hay una forma indirecta de comprobar que el sábado existió antes del monte Sinaí. Se puede comprobar. Por ejemplo, el maná que cayó en el desierto. Eso fue en Éxodo 16. Los 10 mandamientos se dieron en Éxodo 20. Y Dios le dijo a Israel, ¿hasta cuándo no obedecen mis mandamientos y mis leyes? Les dijo cuando dio el maná, porque quebrantaron el sábado. Eso demuestra que Dios tenía mandamientos y leyes antes de eso. Además de eso, en Génesis 26 dice que Abraham obedeció mis mandamientos y mis leyes. Y Jesús dijo en San Marcos 2:27, el sábado fue hecho por causa del hombre. Es decir, una forma indirecta de comprobar que el sábado existió antes del Sinaí y que el sábado fue hecho para el hombre. Pero en Génesis no tenemos un mandato directo para que el hombre guardara el sábado. Y además de eso, no tenemos una referencia de que el séptimo día haya tenido tarde y mañana. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, hace como año y medio estaba viajando a Panamá, preparando un viaje misionero, y llevaba conmigo el libro Patriarcas y Profetas, un libro que traza la historia bíblica desde los días de la caída de Lucifer en el cielo, cuando se inició el pecado en el cielo, hasta el tiempo del rey David. Y estaba leyendo el capítulo sobre la creación. De repente leí un párrafo corto que había leído muchas veces antes, pero tal vez no había prestado atención a lo que decía. Y cuando leí ese párrafo, en realidad como una línea y media de ese capítulo, de repente conseguí la respuesta a las dos preguntas que me habían molestado durante un periodo de cerca de 30 años. Ahora yo quiero compartir con ustedes el fruto del estudio que vino como resultado de esa experiencia. Vamos a Génesis el capítulo 1 y notemos una cosa muy interesante. En Génesis 1, Dios es el centro del relato. Dios hace todo. Dios es el sujeto del relato de la creación. Se usan más de 30 veces solamente en el capítulo 1 expresiones como estas. Creó Dios, dijo Dios, vio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Más de 30 veces en el capítulo 1 se usan expresiones alusivas al hecho de que Dios es el que obró, el que trabajó, es el artífice de la creación. El hombre es el objeto de la creación. Es decir, el hombre no hizo nada en la semana de la creación. Todo el trabajo lo hizo Dios. Dios está en el centro del relato de la creación. Esto se deja ver en Génesis el capítulo 1 y el versículo 31, a donde está la conclusión del relato de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que ¿quién había hecho? Todo lo que Él había hecho. Es decir, Dios fue el que hizo todo en la semana de la creación. Los primeros 6 días son en cuanto a Dios, no en cuanto al hombre. Dios es el sujeto y la creación es el objeto de la obra
creativa de Dios. Ahora, Dios también está en el centro del sábado, del séptimo día. No solamente es el sujeto de los primeros 6 días, sino que Dios es también el sujeto del séptimo día. Vamos a Génesis, el capítulo 2, y el versículo 2 y 3. Y quiero decirles que no lo voy a leer como está aquí en la versión del 60, que es la que yo estoy usando, sino que lo voy a leer como aparece en el idioma hebreo. Porque en español, en la traducción, hay varios pronombres que no se traducen porque están tácitos o están sobreentendidos. Repetir esos pronombres sería redundante en español y por lo tanto no se ponen los pronombres. Pero Dios puso los pronombres porque Él quiere que nosotros sepamos que Él es el que está en el centro de la creación y en el centro del sábado. Lo voy a leer como aparece en el hebreo, Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Y el séptimo día terminó Dios su obra. La Biblia aquí dice la obra, pero en hebreo tiene el pronombre su posesivo. Y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Me da la impresión de que Dios quiere que sepamos que fue Él. Porque dice el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Y luego dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. 10 veces en los versículos 2 y 3 se enfatiza el hecho de que Dios está en el centro de los primeros 6 días y Dios está en el centro del séptimo día. Dios trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. No dice que el hombre reposó el séptimo. Y yo les voy a mostrar esta noche que hubiera sido un grave error para Moisés poner aquí que Dios mandó al hombre que guardara el día séptimo. Dios sabe cómo es que tiene que armar la Biblia. Antes de terminar esta noche nos vamos a dar cuenta que si Dios le hubiera dicho al hombre, bueno, yo voy a reposar y tú reposas también este día, hubiera sido un grave error. Ahora, no se me asusten adventistas, que vamos a descubrir algo que no se ha visto antes en la iglesia adventista. Algo, no me gusta usar la palabra revolucionario, pero eso es algo muy importante en cuanto a sábado, que nosotros como adventistas no hemos visto, que nos va a ayudar en nuestra obra de trabajar con otras personas cuando hablamos del asunto del sábado. Ahora volvamos a Génesis 2 y el versículo 2 y 3 y quiero recalcar una palabrita muy importante que encontramos aquí. Génesis 2 y el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Reposó. ¿Quién reposó? Dios. Vamos al versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en Él reposó. ¿Quién reposó? Dios reposó. Ahora quiero decirles algo en cuanto a esa palabra reposó. La palabra hebrea allí es Shabbat, de donde viene nuestra palabra en español sábado. Shabbat. Ahora, ¿qué significa la palabra Shabbat en el idioma original? La palabra Shabbat significa cesar, parar, dejar de hacer algo. Eso es lo que significa la palabra Shabbat.
Es decir, la palabra Shabbat no describe qué hace una persona mientras está reposando, sino que sencillamente dice que la persona estaba haciendo algo y cesó. No está describiendo qué hizo cuando cesó, durante el tiempo que cesó, sino que sencillamente el énfasis es que en determinado momento terminó un trabajo y cesó. Es decir, Dios cesó. En inglés usamos una expresión semejante. Cuando se hace un juicio y el fiscal termina de presentar su caso, decimos en inglés, the prosecution rests. ¿Qué significa eso? ¿Que los abogados se van a la cama? No, significa que los abogados cesaron o dejaron de presentar su caso, terminaron su caso. No está describiendo lo que hacen cuando terminan el caso, sino sencillamente es que trabajaron en el caso y luego cesaron. Dios trabajó 6 días y cesó. Ahora nos gustaría saber qué fue lo que hizo Dios el séptimo día después que cesó. Lamentablemente la palabra Shabbat no nos ayuda, porque en el Antiguo Testamento la palabra Shabbat cuando aparece significa sencillamente cesar. ¿Pero qué hizo Dios mientras cesó? ¿Quién sabe? Con esta palabra uno no sabe. Pero, afortunadamente, hay otros textos del Antiguo Testamento que sí nos dicen cómo reposó Dios después que cesó. Ahora, una cosa les puedo asegurar, y es que el séptimo día Dios no reposó porque estaba cansado. Vayan conmigo a Isaías 40 y el versículo 28. Isaías el capítulo 40 y el versículo 28. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? Cuando Dios cesó, es decir, dejó de crear, cesó, al terminar el sexto día, cesó, Dios dijo, wow, yo necesito una vacación. Yo necesito reposar porque estoy cansadísimo. No. Díganme ustedes, ¿cuánto cansancio causa decir sea la luz? Sea el firmamento. Aparezca la tierra seca, produzca la tierra, hierba y árboles y plantas. Ocupen su lugar el sol, la luna y las estrellas. Haya en los aires aves y en las aguas peces y sobre la tierra seres vivientes. ¿Cuánto cansancio puede causar eso? Fíjense lo que dice Isaías 40 y el versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se fatiga con cansancio? No. Así que cuando Dios cesó su trabajo de crear, lo que hizo el séptimo día no fue ¿qué? No fue irse a dormir ni reposar físicamente porque estaba cansado. Pero entonces preguntamos, ¿qué hizo el séptimo día? ¿Cómo reposó? ¿Cuál fue la calidad, el tipo, la forma de su reposo el séptimo día? La palabra Shabbat no ayuda, porque la palabra Shabbat sencillamente significa cesar. Pero tenemos algunas claves en la Biblia de qué hizo Dios el séptimo día y cómo fue su reposo después que cesó. Vamos a Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Es una repetición del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y dice allí, en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen, ¿no ve que era para Israel? Yo pregunto, ¿qué es un israelita?
Algunos dicen, bueno, los que viven allá en Jerusalén son aquellos que tienen el apellido Goldberg. Pero en realidad la definición bíblica de un israelita es aquel que se ha vinculado con Jesús. Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3 y el versículo 29. Sigue diciendo en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora explica por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día, ¿cuál es la primera palabra ahí? ¿El 7º día qué? Cesó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Shabbat. Ahí sí lo traducen bien. ¿Por qué no lo ponen en Génesis así? Porque significa eso, significa cesar. Así que dice que el 7º día Dios, Shabbat, es decir, cesó, pero luego nos dice qué hizo después que cesó. Dice y reposó. Ahora, esa palabra reposó es muy interesante. Es la palabra hebrea nafash. No es la palabra Shabbat, es la palabra nafash. ¿Saben cómo se traduce esa palabra en la versión en inglés? Más cerca al original. En inglés se traduce He was refreshed. He was refreshed. Cesó and he was refreshed. La palabra hebrea, nafash, significa suspirar. Significa hacer así. Eso es lo que significa la palabra nafash. ¿Qué hizo Dios el 7º día? Yo pregunto, ¿cuándo es que ustedes hacen eso? Cuando han terminado ¿qué? Una tarea y les ha quedado bien. Es como un artista que está pintando en un lienzo y le pone todos los colores, que trabaja duro 6 días y le pone todos los colores, los objetos, las nubes, el sol, los animalitos, los pececitos saltando del agua, personas ahí, unos árboles, y entonces cuando termina el 6º día, mira la hora de me quedó bueno. Eso significa la palabra nafash. Ya empezamos a captar la forma en que Dios reposó el 7º día. Fue un reposo de refrigerio. He was refreshed. Es decir, nos imaginamos a Dios contemplando su obra y diciendo, wow, it's very good. Wow, es bueno en gran manera. Nafash. Hay otro texto en el Antiguo Testamento muy interesante que describe cómo reposó Dios. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11. El 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Dice en Éxodo 20 y el versículo 11. Ahora, antes de leerlo, déjame preguntarle esto. ¿Quién escribió el libro de Génesis? No dije inspiró. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. ¿Quién escribió el libro de Éxodo? Moisés. ¿Es el mismo autor? Sí. ¿Qué 3 cosas hizo Dios con el sábado en Génesis? Dice, reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora vamos a ver si tenemos las mismas 3 cosas en el 4º mandamiento. Dice en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y ahora escuchen bien, y reposó en el séptimo día. ¿Lo mismo que en Génesis? Sí. Jehová bendijo el día del reposo. ¿Lo mismo que en Génesis? Sí. Y lo santificó. ¿Lo mismo? Las mismas tres cosas. Pero ahora prepárense para una sorpresa.